Ya hablábamos de pues lo que ha sorprendido para muchos la presencia del cártel de Sinaloa en Ciudad de México, pero hay que decirlo, no es nueva. Para esto, pues, me da muchísimo gusto saludar a Miguel Aquino. Él es periodista especializado en temas de seguridad, que ha seguido a través de su carrera muy de cerca los movimientos de estos grupos de la delincuencia organizada en Ciudad de México. Miguel, incluso cuando se negaban su existencia aquí en la ciudad. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Selene? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Sí, lamentablemente desde hace varios años las autoridades pues han estado decididas a negar la presencia de esta organización. Y más allá de venir a contradecir autoridades, creo que aquí pues los hechos son solo los que hablan, ¿no? Creo que al final los hechos son los que demuestran. Yo en diversos reportajes, incluso en el libro que tengo de qué sería la Barbie, precisamente siguiendo la historia de Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, pues yo precisamente señalaba esto, ¿no? Que el cártel de Sinaloa tenía presencia desde hace por lo menos 15 años. Por lo menos desde hace 15 años se tiene la claridad de la operación del cártel de Sinaloa y los factores son muchos, pero principalmente la operación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa es, creo que, una de las principales muestras de la presencia del cártel de Sinaloa. Ahorita veía precisamente el reportaje sobre la audiencia que tendrá García Luna y hablaban del Rey Zambada. Pues ese es el mejor ejemplo, ¿eh? El Rey Zambada fue detenido en la zona de Lindavista, en la Ciudad de México, y fue señalado como el principal responsable y operador del trasiego de droga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Jesús Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, principal socio del Chapo Guzmán y uno de los principales líderes, por supuesto, del cártel de Sinaloa. Ese es nada más un ejemplo de lo que podríamos decir de la presencia de este grupo. Él fue detenido en el 2008, hace 14 años, entonces nos habla precisamente de esto, ¿no? También aquí en la Ciudad de México se detuvo, y ya lo decía, lo he estado comentando también en las últimas horas, se detuvo, por ejemplo, al hijo de Ismael El Mayo Zambada en el Pedregal. Pero hay una cosa bien importante, Selene, después de lo que sucedió el día de ayer. Primero que nada, si hay ya una autoridad en este momento que sí ha aceptado que hay no solamente el cártel de Sinaloa, sino más de un grupo operando en la Ciudad de México, precisamente el jefe de la policía, Omar García Harfuch, lo he venido sosteniendo desde su nombramiento. Es un hombre que, además de que tiene una buena preparación, él por lo menos no ha dejado de lado la inteligencia policial. Claro. Hoy prácticamente ya no hay ninguna corporación que verdaderamente se dedique a la inteligencia, y Omar García Harfuch lo ha hecho y ha dado varios golpes en los últimos años al cártel de Sinaloa. Claro, Miguel, incluso desde 2017 le estuvo muy cerca de la detención de Damaso López, que también se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, no me dejarás mentir. Así es, Damaso López, el licenciado, que también fue uno de los operadores principales de Joaquín El Chapo Guzmán, el orquestador de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en el penal de Puente Grande en el 2001, y por supuesto uno de los hombres más cercanos. Pero además, yéndonos a las fechas más recientes con el cártel de Sinaloa, hubo un caso. Fíjate que este caso de repente se perdió mucho porque estaba haciendo memoria precisamente hace unas horas de que este caso se pierde porque de pronto nos llegó la pandemia. A finales de enero del 2020, unas semanas antes de que empezara este asunto de la pandemia por el COVID, hubo una fuga de película, por llamarle de alguna manera, del reclusorio sur de la Ciudad de México. Se fugaron 3 sujetos relacionados con el cártel de Sinaloa, y específicamente uno de los principales operadores en lavado de dinero para los hijos del Chapo. Te estoy hablando de Víctor Manuel Félix Beltrán. Víctor Manuel Félix Beltrán, este sujeto apodado el Vic. Este tipo se escapó del reclusorio sur a bordo de una ambulancia. Él había sido detenido en la zona de Santa Fe, tenía una orden de extradición y se escapó del reclusorio. Ya no se le dio más seguimiento y de repente se perdió en toda esta información relacionada con el COVID. ¡Qué barbaridad! Pues hay un antecedente muy amplio de la presencia de este cártel y que demuestra que la capital del país es algo más que un centro de abasto de las drogas, Miguel. La Ciudad de México tiene un factor importante para el cártel de Sinaloa y otras organizaciones. Sí hay que señalarlo, no se registra la misma violencia como en otros lugares, pero es un lugar de recepción que tiene que ver con el aeropuerto y las diferentes vías de comunicación, con el estado de Morelos y con la zona de Querétaro. Pero también es un lugar en donde se almacena la droga, Selene y amigos de Milenio. Te pongo un ejemplo. El año pasado, en un residencial en Cuapa, al sur de la Ciudad de México, en un fraccionamiento,
la policía de Omar García Harfuch, que como te digo está haciendo inteligencia, aseguraron 800 kilos de droga. También un aseguramiento valuado en varios millones de dólares. Pero también el año pasado, en la zona de Río San Joaquín, recuerdo muy bien, una camioneta que venía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se volteó porque venía a exceso de velocidad y nada más llevaba también 500 kilos de cocaína. Es decir, la Ciudad de México desde hace mucho tiempo se convirtió en una gran bodega para estos sujetos. Hay una parte muy importante que espero que el área de inteligencia, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México como del Ejército, tienen que analizar. Sí. Yo lo que sí no he tratado de entender, y sobre todo estoy tratando de analizar, es el armamento que utilizaron en la zona de Topilejo, no hay que perderlo de vista. Claro. ¿Por qué tenían ese armamento? ¿Qué estaban preparando o qué estaban esperando al grado de que tenían un fusil tipo Barrett? Que para muchos de nuestros amigos que no están muy pues cercanos a este asunto de las armas, sí, ese tipo de armas son capaces de atravesar cualquier tipo de blindaje, incluso hasta de derribar una aeronave. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué el armamento tan sofisticado y tan poderoso que tenían los integrantes del cártel de Sinaloa? Que esa creo que es una de las grandes preguntas que espero muy pronto tengamos respuesta. Esperamos que sí, la dejamos al aire. Gran pregunta, Miguel, y nosotros aquí en Milenio 23 horas esperamos pues tenerte muy seguido en esta mesa para que hablemos de estos y otros temas en los que tú estás muy especializado. Un gusto haberte tenido en la mesa de Milenio 23 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.